Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Paz Giraldo Rodríguez y en el marco de mi monografía voy a estudiar la percepción que tienen los estudiantes décimo y undécimo del Colegio Liceo Edad de Oro. En este momento nos va a acompañar un experto en el tema, pero para contextualizarlos un poco, en Colombia se cuenta con 84 bancos de sangre. De estos, solo uno está en el departamento del Meta. Este se encuentra en el Hospital Departamental de Villavicencio. El Hospital Departamental de Villavicencio es un hospital de alta complejidad. En este momento nos estará acompañando la directora del Banco de Sangre de Villavicencio. Ella es la doctora Nora Isabel Gutiérrez Mejía. Me gustaría agradecerle a ella por el tiempo que está dedicando para que mi investigación se pueda realizar de manera adecuada. Así que bienvenida, doctora Nora. Muchísimas gracias, María Paz. Con muchísimo gusto, con todo el amor del mundo por ti y por tus compañeros. Doctora Nora, ¿nos podrías explicar qué es un banco de sangre? Un banco de sangre es un establecimiento con licencia sanitaria para colectar unidades de sangre, procesarlas, almacenarlas y distribuirlas con el fin de ser transfundido a las personas. Y en este momento el banco de sangre está realizando algunas acciones para que se done sangre. Señora, es bien sabido que por la pandemia del COVID las personas tienen miedo de acercarse a los hospitales a donar sangre. Nuestro banco de sangre optó dos modalidades. La primera, ubicar la carpa de donación en uno de los parqueaderos. Y la otra, la búsqueda activa comunitaria, que consiste en enviar un link de Google a través del teléfono celular del banco de sangre y en la página del Facebook del hospital para que las personas se registren. Nosotros les hacemos una encuesta predonación, si conceptuamos que está apto y después de haber revisado las redes nacionales de sangre y la red del software del hospital del banco de sangre, vamos hacia la casa, nos agendamos y vamos en un vehículo con la médica y un auxiliar de enfermería a hacer la colecta dentro de la casa de las personas. Sí, hablando de esto, ¿nos podrías explicar cuáles son algunos de los requisitos que deben de cumplir las personas para poder donar sangre? Con muchísimo gusto, deben ser mayores de edad, entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber ingerido licor el día anterior, deben haber desayunado o almorzado, no haberse hecho cirugías recientemente, en lo posible, mayor de un año. Tatuajes y piercing tienen que esperar después de un año de habérselo realizado. Si son mujeres, no estar embarazadas ni lactando, no estar tomando medicamentos. Si tuvieron hepatitis, después de los 3 años no pueden donar, entre otros requisitos, ¿no? ¿Y nos podrías explicar si se realizan algún tipo de pruebas a los donantes de Sí, sangre? señora. Las personas tan pronto diligencian la encuesta, nosotros le tomamos la prueba de hemoglobina para verificar que no tengan anemia. Después de verificar que su estado de salud, los signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca y la hemoglobina están en valores normales aceptados para la donación de sangre, a estas unidades colectadas les hacemos las pruebas para descartar infecciones transmitidas por la transfusión, como son las pruebas de antígeno y anticuerpo para el VIH, antígeno de superficie para la hepatitis B, anticuerpos para el core, que es el núcleo del virus de la hepatitis B, anticuerpos para la hepatitis C, anticuerpos para la sífilis, anticuerpos para el Chagas, anticuerpos para la HTLV y la gota gruesa para determinar el paludismo. Esa para el lado de las infecciones. Y hacemos adicionalmente la prueba de grupo sanguíneo ABO, RH, subgrupos como en el caso de los donantes A y AB, las lectinas A1 y H. Hacemos el rastreo de anticuerpos irregulares. Estas son las pruebas que les hacemos a los donantes. Muchísimas gracias. ¿Y nos podrías explicar si existen algunos tipos de donación de sangre, si existen varios o... Sí, tenemos dos tipos de donación de sangre. La una es sangre total, de la cual de un donante extraemos aproximadamente 470 mililitros de sangre. Esta sangre
Se dona en aproximadamente de 6 a 10 minutos. El otro tipo de donación de sangre es donar el componente específico que necesitamos. Se llama aféresis. En nuestro hospital hacemos el procedimiento de plaquetaféresis. O sea que del donante obtenemos únicamente las plaquetas y el resto de componentes de la sangre se le devuelven al donante. Este procedimiento es un poco mayor en tiempo que la donación. Se demora aproximadamente 90 minutos. Y sobre lo que nos estabas hablando, ¿qué tipo de productos se obtienen de la sangre donada? Perfecto. La sangre total obtenemos 4 componentes sanguíneos. El primero es el glóbulo rojo, que es el que le da el color a la sangre, el que se le transfunde a los pacientes que tengan anemia. El segundo, el plasma, que es la parte líquida donde van factores de coagulación, vitaminas, entre otras sustancias. El tercero son las plaquetas, que son las células que nos ayudan a la coagulación de la sangre. Y la cuarta se llama crioprecipitado, que es un componente donde va un factor especial para los pacientes que tengan déficit de ciertos factores. Y en plaquetaféresis obtenemos hasta 12 unidades de plaquetas de un solo donante. Este es un producto más seguro para los receptores de sangre. Muchísimas gracias. Y como tú nos comentabas anteriormente, la emergencia sanitaria por la que estamos pasando, ¿ha tenido algún tipo de efecto en los bancos de sangre del país? A nivel mundial, María Paz, lastimosamente, por el temor a contaminación de los donantes, no quieren acercarse a los bancos de sangre y menos a los intrahospitalarios. Entonces, ha habido una reducción de aproximadamente el 30-40% de la donación. Te lo voy a hablar en cifras. Nuestro banco de sangre en el mes de marzo colectó 298 donaciones, en el mes de abril 288, en el mes de mayo 105. Entonces mira cómo fue la reducción. En junio ya empezamos a reactivarnos, la búsqueda activa comunitaria ha funcionado algo. En la medida que ya el proceso en sí va avanzando, hubo reapertura de servicios, están haciendo ya las cirugías programadas, entonces de a poco hemos ido recuperando la cantidad de donantes. ¿Y realmente existe riesgo de contagiarse de COVID-19 en el banco de sangre? Ninguno. Nuestro personal tiene los elementos de bioseguridad necesarios, utilizan los elementos de protección personal o protección individual adecuadamente. El banco de sangre es un sitio seguro, hacemos medidas de higienización de los equipos, de las áreas, de las sillas después de cada donante. Las personas antes de ingresar a la carpa deben lavarse las manos, ubicamos ahí un lavamanos portátil, tenemos el gel para que las personas hagan la desinfección, se les hace aspersión a los zapatos, a la entrada de cada donante. Las personas deben seguir utilizando el tapabocas, en ningún momento se deben retirar el tapabocas y pues nuestros funcionarios cuentan, como les comentaba, con todas las medidas de bioseguridad del caso. Así que el contagiarse de COVID-19 en un banco de sangre realmente es un mito. ¿Nos podrías explicar algunos de los mitos más comunes que se tienen sobre la donación de sangre? Con muchísimo gusto y si tú me permites, puedo hacer una presentación para ilustrar mejor el tema. Claro que sí, doctora Nora. Acá está la presentación por aquí. Mitos y verdades de la donación de sangre. Mira, uno de los mitos es las personas piensan que se van a debilitar. Esto es falso debido a que para poder donar sangre deben cumplir los requisitos mínimos y cumpliendo estos requisitos no tienen por qué presentar ninguna debilidad. Si se comprueba que el donante tiene la hemoglobina apta, es porque el paciente está, como dice su nombre, apto para donar y no va a tener ningún riesgo. El segundo mito, las personas hipertensas no pueden donar sangre, también es falso. Las personas hipertensas deben estar tomando sus medicamentos y estos deben hacer que su tensión esté en los límites normales, lo cual lo vuelve apto para donar sangre. Otro mito que hay es que si las personas que consumen alcohol no pueden donar sangre.
Pues el deber ser es que nadie consuma alcohol, por supuesto. Pero si las personas han ingerido alcohol y necesitan colaborarle a algún familiar, deben esperar mínimo 12 horas, ojalá 24, pero como les decía yo, ojalá no bebieran alcohol. Pero sí pueden donar sangre después de 12 horas que hayan ingerido el alcohol para que se haya metabolizado y eliminado el organismo. Las personas tienen temor a que les extraigan más de 1 litro. Eso es falso. Se extraen solamente entre 450 y 470 mililitros de sangre, lo que quiere decir es menos de 1 litro. Donar sangre afecta la capacidad sexual y reproductiva. Falso. La capacidad sexual se mantiene, todo ha sido problemas que la gente percibe erróneamente y no, eso es falso. ¿Las personas deben estar en ayunas? Falso. Tienen que haber desayunado o almorzado, haber ingerido alimento en las últimas 5 horas. De todos modos, el banco de sangre a todos los donantes les provee, previo a la donación de sangre, una botellita con agua, 200 mililitros, y después de la donación les da un refrigerio que consiste en un jugo de 200 mililitros y un carbohidrato que es una galleta. Donar sangre engorda o adelgaza es otra mito, es falso. Donar sangre no tiene por qué ni engordar ni adelgazar. No estamos haciendo ninguna introducción de ningún medicamento en el momento de donar, solamente estamos extrayendo sangre. Las personas deben seguir su dieta común y corriente, no comer nada adicional. No están perdiendo energía, por tanto no tienen que hacer ninguna reposición adicional. La única recomendación es que ingieran más líquidos en los 2 o 3 días siguientes a la donación. Si dono sangre, ¿voy a contraer enfermedades? Falso. Los equipos que se utilizan para la donación, ya sea por sangre total o por aféresis, son completamente estériles. Son nuevos. Cada equipo trae su propia aguja y esa aguja viene con un sistema de seguridad que se descarta. Si tengo tatuajes, ¿no puedo donar? Es otro mito, eso es falso. Tienen que esperar 1 año después y ahí sí pueden hacer el proceso de donación. Se recomienda a las personas que van a hacer un tatuaje que vayan a los sitios habilitados para ello, con el fin de que sean sitios seguros. ¿La sangre que dono la venden? No. Lo que se factura de la sangre son las pruebas que se hacen. Como ya les comenté, se hacen pruebas para 7 marcadores de infecciones transmitibles por transfusión, el grupo sanguíneo y todas las pruebas inmunohematológicas. Eso es lo que se factura. En ningún momento se factura la sangre. No se debe fumar antes de la donación. En lo posible nunca fumar. No es sano para el organismo. Pero si van a donar sangre, deben haber esperado 6 horas, o sea, para fumar, y si van a volver a fumar, volver a esperar otras 6 horas. Otro mito, ¿la sangre solamente se necesita en emergencias? No, siempre hay personas que la requieren, pacientes hemato-oncológicos, bebés, adultos, en cirugías programadas, siempre hay alguien necesitando sangre. Otro mito, que no se puede donar si hemos tenido hepatitis, en lo posible, si han tenido hepatitis después de los 13 años, no se debe donar. Si la han tenido menores de 12 años, sí pueden donar, porque la hepatitis A, la hepatitis que da a los niños, entonces esa hepatitis no impide la donación. Muchísimas gracias, doctora Nora. Y por último, ¿nos podrías definir donación de sangre en una frase? Donar sangre es un acto de amor, demostración de amor a la comunidad. Debemos querernos a nosotros mismos para cuidarnos, además cuidarnos para poder dar vida sana. De verdad, muchísimas gracias, doctora Nora, por tu tiempo. También quiero agradecer a IR que nos está permitiendo el uso, la tecnología en este momento, que nos está permitiendo que podamos hacer esta entrevista. Y realmente quiero hacer un llamado a toda la comunidad colombiana, a todas las personas que son mayores de 18 años,
que cumplen con los requisitos para ser donantes de sangre, que lo hagan. Colombia lo necesita en este momento, los necesitamos a todos ustedes. Si tienen preguntas, si necesitan, por favor, comuníquense con sus bancos de sangre más cercanos, porque recuerden que donar sangre salva vidas. Muchísimas gracias. Gracias, María Paz.